capítulo 3 del libro de Génesis. Son 24 versículos. Gracias, hermano. Yo les voy a pedir que lo leamos todo. 24 capítulos y ya después vamos tratando de ver versículo por versículo. 24 versículos, perdón. Qué bueno que no protestaron, los agarré distraídos, que dije 24 capítulos y los vamos a leer todos y nadie dijo nada. Bueno, no oí amenes, ese es lo bueno. Pero no sé si porque no entendieron o porque están distraídos, porque ya les... Vamos a ver. Dice el encabezado de esta Biblia: desobediencia del hombre. Leamos rápido para poder sentarnos y entonces ya digerir poco a poco todo el contenido. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero la serpiente
era astuta más que todos los animales del campo. ¿De qué serpiente está hablando? Vamos a ir a Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ya vimos, no es el animal, porque ese animal, según aquí, hablaba. Más bien, fue la serpiente antigua que se metió en ese animal para hacer de las suyas. Y dice que fue echado junto con sus ángeles. Todas esas entidades espirituales son espíritus. Fueron ángeles creados por Dios que se rebelaron en contra de Dios. Y Dios los juzgó y estableció algo para ellos. Fueron entonces echados a la tierra. Una tendencia de estos seres espirituales es tomar cuerpo o incorporarse, tomar cuerpo. Y buscan, si usted como ser humano les da lugar, se incorporan en usted, toman cuerpo, toman su cuerpo. Es lo que conocemos como posesiones, ¿no? Con determinados grados de posesión o de influencia. No me voy a meter eso porque es muy extenso, pues, pero nada más quería yo establecer a qué serpiente se está refiriendo la escritura. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Una serpiente no habla. Existen al menos 2 ejemplos en la escritura en las que vemos que 2 animales hablan. Uno es este caso de la serpiente y el otro el de una burra, sin agraviar a los presentes, no es cierto. Pero todo esto fue por anuencia de Dios, o sea, Dios era el que estaba permitiendo todo eso. Muchas veces, viendo en la actualidad cómo están las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, pareciese que las fuerzas del mal van ganando. Y vemos cómo tienen este mundo. Si bien es cierto que está sucediendo en este mundo algo así, pero eso no significa que Dios haya perdido control. Dios es claro en todo lo que Él establece. Vamos a ver ahorita qué función le fue asignada a este ser maligno. Y cumple a cabalidad su función. Y ese ser maligno, con todos aquellos que lo siguieron, ya están condenados, ya están juzgados y condenados. Pero están sujetos a la autoridad de Dios. En esta ocasión, esta serpiente, imaginémosla, hay serpientes majestuosas, de todo tipo, ¿no? Desde pequeñitas hasta de quién sabe cuántos metros, y son gigantes. Pero imaginemos aquí a una serpiente un tanto atractiva, porque a veces lo son. Han visto sus colores, su manera de arrastrarse o de hacer lo que hacen. Yo me imagino, sin que lo sea, porque aquí no nos da más detalles, pero me imagino a una cobra. ¿Ha visto usted una cobra? Cuando está sin abrirse, es una serpiente normal, pero tiene la capacidad como de pararse y abrirse, y son atractivas. Y hasta en los países donde existen, con una flauta o con unos movimientos como que la tratan de contener o de controlar, someter, pero no deja de ser en su naturaleza un animal que actúa por instinto. Pero imaginemos algo así. Una cobra se le presenta a la mujer
ya así atractiva, y le empieza a hablar. Dios había dicho, más bien dice, vuelvo a repetir, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Así había sido? Vámonos a Génesis 2:9. Ahí mismo, a un ladito, dice el 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios lo había creado hermoso para comer y lo puso en medio del huerto. Después vámonos al versículo 16 del capítulo 2, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué dice? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y qué le dijo la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentira. Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. Estamos identificando a quien identificó Cristo como mentiroso y padre de mentira. Pero ¿qué estaba sucediendo? Primero miren, dice aquí en el 16, y mandó Jehová Dios al hombre. Quiere decir que cuando Dios le dio esas instrucciones nada más estaba el hombre, porque ahí en el 2, más adelante después del 16, dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, todavía no estaba la mujer, las indicaciones fueron para el hombre. Y después el hombre le transmitió esas instrucciones a la mujer. Porque desde ahí ya vamos viendo que el plan de Dios era poner, bueno, la mujer y el hombre fueron creados y Dios instituyó el matrimonio. Algo importante, fue Dios el que creó esta institución. Y había que establecer un orden. Todo lo que aconteció después sirvió para subrayar ese orden en donde Dios había establecido como cabeza al hombre. Por orden, no porque el hombre sea superior a la mujer. Es más, aunque no nos guste, les voy a adelantar algo. La mujer es superior al hombre. El que quiera alegar ya con un argumento, creo yo, deshago sus argumentos. La mujer es más cercana a Dios. Entiéndanme en qué sentido lo digo. Es más cercana a Dios porque es un tanto más semejante a Dios. Porque la mujer, igual que Dios, puede dar vida. ¿Me entiende? Ya con eso nos ganaron. Y no digamos de muchas capacidades. Somos diferentes y el propósito de Dios es que seamos complementarios, para no entrar en discusiones. Pero al tener mayores capacidades la mujer, siempre que alguien tiene más dones o capacidades, hay un peligro. Se vuelve autosuficiente, confía en sí mismo y deja de depender de Dios. Eso es un hecho. Predíquele el evangelio a los que están más capacitados y están más con una carrera intelectualmente más formados. Va a ser más difícil. Porque los dones que tenemos nos hacen autosuficientes. ¿Me está entendiendo? La mujer tenía ese peligro. Entonces había que ponerle un contrapeso. Y resulta ser que ahora se tiene que someter al hombre. Bajo el matrimonio, pues bajo el esquema que Dios había ideado. No me quiero meter a tanto, ni es cuestión de discutir, no sé si usted esté de acuerdo. Aquí lo dice la palabra y vemos la realidad. Y no queremos excusas, el hombre ha fallado tanto como también la mujer. Y lamentablemente enfrentamos la realidad ahora con el feminismo y con todo lo que está sucediendo. Y esto no va a parar, cada vez se va a ser más complejo.
Pero bueno, volvamos al asunto. La serpiente estaba seduciendo a la mujer. ¿Qué es la seducción? Según el diccionario, seducir es engañar, persuadir, cautivar el ánimo con algún atractivo físico o moral o de cualquier tipo, pero es envolver a la persona para engañarla, para persuadirla o para cautivarla y así persuadirla a hacer lo que yo quiero. Y eso estaba haciendo Satanás. ¿Y qué arma utilizaba? La mentira. Con que Dios os ha dicho que no, Dios había dicho que de todo árbol comieran. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ya le está dando información. ¿Ha visto cómo son las llamadas en donde cometen fraude? De muchos tipos, desde espantarlos, porque en ese momento nos obnubilamos y perdemos y creemos que las voces y los gritos son de nuestros hijos, y eso nos dicen, y en ese momento lo pensamos. No nos paramos a distinguir si eso no es, no, y nos envuelven, nos seducen y nos hacen creer que es, y en ese momento reaccionamos en defensa de lo que más amamos y cometemos equivocaciones. Nos olvidamos de la prudencia de porque ¿cuál es la solución? Pues márcale a fulanito a ver dónde está y te vas a dar cuenta que es un engaño. Pero en ese momento caemos y somos envueltos y actuamos igual que Eva. Ese es cuando supuestamente tienen al hijo, al familiar. Pero muchas otras veces hablan: oye tío, o oiga usted, y dicen alguna cosa y nosotros caemos y empezamos a darles información. Y ellos utilizan esa información para sus propósitos. Similar a esto que estaba haciendo la serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O ya le agregó algo Eva, o Adán le transmitió el mensaje y le agregó algo. Porque no dice nada. Dios dijo: no comeréis de eso. O sea, puedes comer de todos, menos del árbol del bien y del mal. De todos, hasta del árbol de la vida, menos de este. Esa fue la orden. Aquí ya o Eva le agregó o Adán transmitió además, porque dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Dónde dijo eso Dios? Ni le tocaréis para que no muráis. O sea, Eva sabía el mensaje que Dios le había dado al hombre y se lo había transmitido a ella. Sabía la restricción. Somos tan insensatos porque Dios no estaba prohibiendo. Al contrario, Él quería que disfrutaran de todo, incluso del árbol de la vida y de todos los árboles que había creado. Hizo nacer de la tierra delicioso a la vista y bueno para comer. De todos esos árboles podían comer, menos de uno. Esa era la restricción. Y Eva lo sabía. Pero Satanás estaba sembrando duda, estaba seduciendo. No coma, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. No, la mujer dijo: sí, esta es la restricción. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fíjese, le empieza a abrir las expectativas en su mente. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Fíjese que en cierto aspecto no era del todo mentira. Pero sí, veamos la intención que está detrás. Porque estaban siendo creados con una inocencia. No conocían más que el bien.
Estaban en un ambiente perfecto. Todo era hermoso. Dios, si nos viésemos, si nos regresásemos al capítulo 1 y 2, sobre todo en el 1, cuando empiezan los días de la creación, después de que va creando Dios las cosas, dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Perfecto, como el Creador. Todo funcionaba a la maravilla. Todo iba conforme al plan de Dios. El hombre fue creado y únicamente tenía el conocimiento del bien, porque ese era el ambiente. Ahora, ¿ustedes creen que Dios quería que el hombre y la mujer no supieran más de lo que sabían? ¿O que no experimentaran el mal? No. Dios tenía sus planes y sus propósitos. Dios es un Dios de planes, de objetivos, de propósitos y de planes y de objetivos. Él tiene todo controlado y Él sabía cuándo y de qué manera ellos iban a conocer el mal. Mire, vamos a hacer un símil, usted y sus hijos. Ustedes también, todos queremos que nuestros hijos también conozcan el mal, que adquieran malicia. Ahora sí que si se puede decir malicia de la buena, no malicia de maldad. A ver, me voy a explicar. Todos tenemos que adquirir malicia. Cuando digo de la buena es en un sentido defensivo. Tenemos que sustituir la inocencia y la ingenuidad por conocimiento. A ver, ejemplo. Usted la adquiere sin darse cuenta. Va por la calle y usted observa a una persona, tal vez por la postura del cuerpo, tal vez por el rostro, no lo sé, es una intuición y usted la ve y mejor se cambia de banqueta. Eso es tener malicia, de la buena. Cuando usted tiene a su hijo que no tiene malicia, dice, ay, ¿qué voy a hacer con mi hijo, con mi hija tan inocente? Se la van a bailar, se la van a engañar. Está viendo, está oyendo y es tan inocente. ¿Me está entendiendo? Y usted, si se aplica con sabiduría de Dios, va a hacer que ese hijo, que esa hija adquiera esa malicia que es necesaria en este mundo. Hasta ahí estamos bien. De esa manera Dios iba a actuar. Pero aquí fue de golpe. La mujer, si bien es cierto que con cierta inocencia, pero él sabía las palabras que Dios le había dicho al hombre y la restricción, la única restricción que Dios había puesto. Satanás hasta cierto punto estaba diciendo parte de la verdad. Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, pero así de repente, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Sí, Dios sabe el bien y el mal. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dice Proverbios 14:2? El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Dice la palabra de Dios que el mal está en que sabemos hacer el bien y no lo hacemos. Pero bueno, regresemos. ¿Es malo buscar ser semejante a Dios en ese aspecto de hacer el bien? No. Más bien, incluso es una virtud. Es algo deseable. Es algo que Dios quisiésemos. Pero entendamos, una cosa es ser semejante a Dios y otra cosa es querer ser como Dios. Son dos cosas diferentes. Y lamentablemente en estos tiempos se está predicando en el ámbito cristiano no el buscar ser semejante a Dios en su naturaleza buena y hacer las cosas que Él hace. Ojalá que se estuviera predicando esto. Más bien lo que se está predicando es que seamos iguales a Dios.
como Satanás. Quiso ser igual a Dios y ser adorado. El meollo del pecado original fue el orgullo, la autosuficiencia, ser igual a Dios, independientes de Dios. ¿Me entiende? Y lamentablemente eso es lo que se está predicando en la actualidad. Jehová Juniors, dicen algunos. Cuidado, porque ¿quién está metiéndose en ese engaño, en esa seducción y hacia dónde está tratando de llevar a los ingenuos? Porque ya no lo deberíamos ser, porque a estas alturas debe usted conocer lo que dice la palabra, y si no, ahí está la palabra y ahí están las rodillas. Si usted empieza, para usted no, es para los que ya tenemos tiempo, aunque no digan amén. La mujer fue seducida, engañada, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Que Dios no quiere que tengamos sabiduría? Le hace todos los proverbios y todo eso. El consejo es que busquemos y adquiramos la sabiduría. Y Santiago nos dice que el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se los va a dar sin pedir nada a cambio. Más bien, el deseo de Dios es que la adquiramos. Sí, el árbol del fruto del bien y del mal abría los ojos, daba un entendimiento, un conocimiento que no tenían en ese momento y les daba sabiduría. ¿Suena como que entonces Dios nos está restringiendo? No, Dios sabe lo que hace. Y Él sabe el momento adecuado para que lo obtengamos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Satanás? Buscar que el hombre fuera autosuficiente y siendo semejante a Dios, se independizara de Él, como Él lo hizo. ¿Sabe usted que ese mismo esquema es el que sigue utilizando en la actualidad Satanás? Al final, el propósito es que comprendamos el significado del árbol de la ciencia del bien y el mal, que va dirigido a eso, ser semejantes a Dios, autosuficientes, hacer las cosas como nosotros queramos, sin estar sujetos a su autoridad. Ese es el propósito. En cambio, el árbol de la vida lleva al sentido todo contrario. Depender completamente de Dios de tal manera que ese árbol de la vida entre a nosotros, porque esa vida es la vida de Dios y a través de nosotros ahora en el nuevo pacto el Espíritu Santo, Dios mismo, está dentro de nosotros y vivimos a través de Él y dependemos completamente de Él. No somos autosuficientes, sino estamos conscientes que debemos venir y humillarnos y someternos a su autoridad, porque es lo mejor que nos puede pasar, pero eso lo tenemos que vivir por experiencia. De manera general, voy a ser reiterativo, pero el propósito de esta clase en este día es que entendamos una cosa y otra, porque nosotros mismos, así como Adán y Eva fueron enfrentados a eso, nosotros diariamente estamos decidiendo de qué árbol comer. Ahora, subrayamos mucho el pecado de la mujer y que fue a través de ella que entró el pecado al mundo, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia no responsabiliza a la mujer. Por el pecado de un hombre entró el pecado al mundo, pero por el primer Adán, pero por la virtud de otro hombre, el segundo Adán, Cristo, él deshizo el pecado. Pero habla de que el pecado entró al mundo por un hombre, no por la mujer. Sí del género, pero está hablando del orden de Dios otra vez. Por eso es que pone al hombre como cabeza, porque él es más responsable, debía ser más responsable, de acuerdo al orden de Dios. Y lamentablemente tenemos que admitir que hemos fallado. Pero es tiempo de poner de nuestra parte ambas partes para poder ajustarnos al plan original de Dios. La mujer fue engañada, fue seducida.
y falló. Pero el hombre no fue seducido. El hombre, con plena conciencia de lo que estaba haciendo, dejó convencerse de la mujer y comió. Si en ese momento el hombre hubiera reaccionado, la paga del pecado es muerte, es un principio. Dios hubiera tenido que matar a la mujer y darle otra a Eva, pues si la creó él, ¿no le podía dar otra? Pero ¿qué sucedió ahí? La Biblia no nos da detalles, pero conocemos la naturaleza de la mujer. La mujer es seductora. La mujer tiene una característica muy especial que si utiliza esa característica para bien es de bendición, pero si la utiliza para mal, cuidado. La mujer es manipuladora. No quiere decir que el hombre no lo sea, pero es una característica esencial del sexo femenino. Aunada a todas esas demás características que a veces nos sobrepasan. Y en este caso no nos da detalles, pero algo sucedió que convenció al hombre. Tal vez se dio cuenta de que podía ser sustituida. ¿Qué fue? Tal vez el hombre no quiso pelear con ella, tal vez no quiso confrontarla, tal vez temía perderla, tal vez fue amenazado, lo iban a mandar a dormir al sofá. No sabemos, pueden ser muchas cosas. Pero la Escritura establece que el hombre comió del fruto que la mujer le dio, plenamente consciente, porque él sabía las consecuencias de esa acción. Por eso muchas veces resaltamos mucha la falta de la mujer y esto, porque en el fondo queremos ocultar, porque ella fue seducida. Nosotros fuimos tontos. No nos gusta, pero así es. Por eso el hombre fue responsable. Y por ser cabeza, por él entró el pecado a este mundo. Y las consecuencias las estamos viviendo todavía en la actualidad. No sé si mucha gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero la realidad es esa. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? El ambiente era puro, era limpio, no había vergüenza. Tenían abiertas las puertas para platicar con Dios en un ambiente exquisito, perfecto. Había gozo. De ahí podemos entender que muchos dicen, si tuviésemos las condiciones ideales y adecuadas, no pecaríamos. Aquí estamos viendo otra cosa. Tenían las condiciones ideales, tenían todo. Pero ¿sabe cuál es el problema del hombre? Que no se quiere sujetar, que no quiere someterse a la autoridad. Nada más era una restricción. ¿No podía el hombre haber comido del árbol de la vida y de todos los demás frutos? Ah, no, pero tenía que ir sobre esa única restricción. Así somos. En el fondo no queremos someternos, aún teniendo las condiciones ideales. Nuestra naturaleza es ser rebeldes, ser necios, no someternos, no sujetarnos, no ser humillados desde nuestro punto de vista. Y entonces el pecado trae culpabilidad. Dios nos ha dotado de una conciencia que es sensible a las cosas que debemos hacer y no hacer. No necesitamos, Dios ha dejado su escritura para orientarnos y dirigirnos y que sepamos de Él. Pero a veces no necesitamos de ella. Dios ha depositado una conciencia, decía Quino, el de Mafalda, el inquilino que todos llevamos dentro, que se da cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Hasta ese momento entonces se sintieron culpables y se avergonzaron y se miraron desnudos. Qué curioso, porque la desnudez es falta de cobijo, es falta de cobertura. Y no habían entendido que a pesar de estar desnudos estaban
bajo la cobertura de Dios, tenían una relación hermosa con Él, platicaban con Él, todo iba perfecto. Pero ahora que abrieron la puerta a la desobediencia, a la autosuficiencia, a la falta de sujeción, se dieron cuenta que había pecado en ellos y se avergonzaron. ¿Y sabe qué fue lo primero que hicieron? Tratar de arreglar las cosas a su manera. Porque las hojas de higuera, pues nada más cubrían, pero no solucionaban el problema de fondo. Ellos habían desencadenado algo. Más adelante dice, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Quiere decir que fruto del pecado es el trabajo? Como la canción del negrito del Batey y todo eso, que dicen que fue por eso que Dios trajo el trabajo. Mentira, eso no es cierto. Si nos regresamos, vamos a decir que cuando Dios puso el jardín del Edén, puso al hombre ahí para que lo labrase, y eso es trabajo. El trabajo ennoblece. Nos ha creado Dios para hacer algo, si no, no podemos estar. Más bien aquí se distorsionó, porque el propósito de Dios era que trabajásemos y que disfrutásemos de ello. Pero fruto de la caída ahora es difícil, a veces se sufre por trabajar, porque no nos gusta, porque no nos haya, por fruto de esa caída. Y nos es a veces de pesar. Dele usted, si es de los que tienen vocación definida y está haciendo lo que le gusta, dele la gloria a Dios. Eso es una bendición y no es fruto de la caída. Es otro sentido el que tiene aquí. Pero el coser hojas de higuera era tratar de darle solución a nuestra manera. Más adelante dice Dios, y Jehová Dios, versículo 21, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué túnicas de pieles? No es con vegetales, sino con animales, porque ahí está establecido otro principio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Forzosamente. En este caso, desde aquí, Dios ya estaba dando el simbolismo, creando el tipo de víctima. Estaba hablando ya de Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese era el principio. Dios va a darle solución de fondo a la situación. Ahora entienden por qué Caín es semejante a Adán y Eva. Él no presentó la ofrenda bajo estas indicaciones, bajo estos principios que son sumamente importantes y trascendentes y que Dios no iba a pasar por alto. Porque la ofrenda que presentó Caín era de la mejor, pero eran vegetales. Además de los vegetales, debió presentar un sacrificio animal, porque este principio él lo conocía. A Adán y Eva se los tuvieron que enseñar, pues si no fue cualquier cosa. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero dijo Caín, es a mi manera, yo te voy a dar lo mejor, pero como yo quiero. No voy a seguir tus indicaciones, yo soy autosuficiente. Yo soy Dios, yo pongo mis reglas. Ese es el sentido de ser como Dios. Independizarse y ser tu propio Dios y establecer tus propias reglas a mi manera, como dice la canción. ¿Estamos entendiendo cuál es el trasfondo? Porque lamentablemente nosotros nos enfrentamos diario a esas decisiones, a qué vamos a servir. La palabra dice que somos esclavos del amo al que servimos. Y cada día nosotros decidimos a qué vamos a servir. ¿Al pecado para muerte o al espíritu para vida? Tomamos las mismas decisiones que Adán y Eva en su momento.
Entonces fueron abiertos sus ojos espirituales y conocieron que estaban desnudos y se escondieron de Dios porque les dio vergüenza. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Los críticos de Dios toman este versículo y critican a Dios, como que Dios no sabía dónde estaba. ¿Cómo? Entonces no es que es omnipotente, ¿a poco no sabía? Tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Está preguntando dónde estás tú, pero ¿con qué sentido? Hay algo que no está escrito, pero que está implícito. En otras palabras, lo que está diciendo Dios: ¿dónde estás? ¿En qué posición te encuentras? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Te das cuenta de las consecuencias que trajo tu decisión? ¿Dónde estás? Ubícate. Eso es lo que está diciendo. Es como cuando los papás nos dicen: ¿ya llegaste? Y de burros todavía, no, todavía estoy allá. Pero no estamos conscientes que lo que nos están diciendo es otra cosa. Ya llegaste, te fue bien, todo bien, no hay problema. Eso es lo que está diciendo el papá. Y los burros contestamos de esa manera: no, soy un holograma. ¿Somos más inteligentes? ¿Dónde estás, Adán? ¿Te das cuenta? Ya echaste a perder mis planes. Te creé con libre albedrío, con voluntad propia. Pero esa puede ser un arma. Si la utilizas para bien, vas a ser bendecido. Si la utilizas como lo hiciste, vas a traer maldición a toda la raza humana. ¿Dónde estás? Pero Dios nos sigue diciendo: ¿dónde estás? Póngale su nombre. ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos obedeciendo, esforzándonos por obedecerle? Porque nadie es perfecto. Tú con tus limitaciones estás luchando con todo eso para obedecer a Dios, con todo lo que sabes que tú tienes. Yo no te voy, porque cada uno sabemos el costal que cargamos y nos conocemos. ¿Dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo si antes ni siquiera te dabas cuenta de eso? Pues, innegablemente que desobedeciste. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente. La serpiente me engañó y comí. O sea, no asumimos nuestras responsabilidades. Esto tiene que seguir siendo actual, porque Dios nos está confrontando con eso para que nosotros observemos y busquemos mejorar. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará de Dios misericordia. Palabra de Dios. Y el principio sigue vigente, porque muchas veces nos engañaremos hasta a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará de Dios misericordia. ¡Qué bendición! El pecado de Adán es el prototipo de todos los pecados. El prototipo de todos los pecados que comete el hombre. Así como fue el primer pecado, serán todos los demás. Tendrán la misma naturaleza o principio básico. Si nos vamos a primera de Juan 1, 15, 16 y 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Sigue siendo vigente. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el que
seduce para que caigamos en este esquema. Ahora, para entenderlo mejor, bueno, vamos a leer todo y regresamos al 16. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que no hizo Adán. Regresemos al 16. Dice, vamos a quitar eso de carne. Ahorita no me voy a extender explicando el concepto, sino para que lo entendamos ahorita bajo el contexto que estamos examinando. Y vamos a quitar carne y vamos a ponerle yo. Ahorita la carne es el yo. Lo que usted es, sus deseos, sus inclinaciones, todo lo que usted anhela, desea y hace y decide, porque tiene libre albedrío y voluntad. Ahora vamos a leerlo así. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos del yo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre. Este esquema le fue aplicado a Eva, la envolvió, le mostró los deseos de los ojos, porque dice que los árboles eran atractivos. La palabra de Dios no establece qué fruto fue. El mundo dice que una manzana, por lo bonito de la manzana y lo atractivo, y por una palabra ahí en hebreo que fue traducida algo así como manzana, pero la Biblia no establece cuál es el fruto. Y si vamos en el contexto oriental de aquellos tiempos, pudo haber sido uvas, pudo haber sido higos, pudo haber sido granada, etcétera. Pero no dice cuál, nada más dice que era una fruta atractiva a los ojos. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Él sabe que vas a ser como él. Uy, cuántas posibilidades hay que te estás perdiendo, pero él te las está limitando. El mismo esquema, los deseos del yo. Eva quería ser. ¿De qué se estaba perdiendo? De tantas cosas que aquel le estaba incitando. Porque ¿qué capacidad mental tendrían Eva y Adán? Imagínense cuántos animales hay en el mundo, miles, y esa fue la tarea, una de las tareas de Adán, ponerle nombre a los animales. Y aunque usted no lo cree, aunque no lo acepten los científicos, pero el elefante se llama elefante porque Adán le puso elefante. ¿Qué utilizó? No sé. Alguien dice, pues es que era igualito que un elefante, por eso fue elefante. No, eso entra dentro, pero el propósito es entender que era una supermujer y era un superhombre. Imagínese antes de pecar. El pecado trajo consecuencias en la integridad del hombre, espíritu, alma y cuerpo. De entrada, el orden como fuimos creados fue ese, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu predominando sobre el alma y sobre el cuerpo. Pero la caída trajo ese desorden. Y ahora a veces manda el cuerpo. Sabe usted que tiene que orar, pero cae en el silloncito y el cuerpo. No voy, estoy cansado, está lloviendo, tengo frío. No, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Quién manda? Debería mandar el espíritu. Pero a veces es el alma. Mis deseos de conocimiento. Está justificado porque en vez de la iglesia voy al museo o me quedo a leer un libro que me gusta o la película. O sea, todo se puede hacer, pero hay algo esencial. El árbol de la vida implica decidir que la vida de Dios habite nuestro ser. ¿Queremos comer del árbol de la vida o queremos comer del árbol de la ciencia del bien y el mal? Nosotros decidimos. Este esquema, Satanás lo sigue poniendo en práctica. Fue efectivo con él y ahí está, como diablo y Satanás, enemigo de Dios. Cayó en este esquema y este esquema lo aplicó a la primera pareja y lo sigue aplicando al hombre. Y nos sigue seduciendo y nos sigue engañando y sigue buscando que caigamos. De nosotros depende. Todo pecado implica al yo, lo que yo quiero hacer, lo que yo siento hacer, lo que yo decido hacer. Y tenemos esa inclinación a no querer tener sobre nosotros alguien que nos establezca mandamientos, reglamentos.
en todo pecado está involucrado el yo. ¿Qué es el orgullo? Es la exaltación del yo. ¿Qué es el celo? Temor de ser sustituido, de yo ser sustituido. ¿Qué es la envidia? Es la lucha de mi yo por superar a otros. ¿Qué es el enojo? La reacción del yo cuando siento que yo he sido dañado o estoy expuesto a sufrimiento. ¿Qué es el adulterio? Es la obediencia al yo por sus pasiones y concupiscencias. ¿Qué es la cobardía? El cuidado del yo en su debilidad. El yo siempre está ahí. Todas las penurias humanas son causadas por la actividad del yo. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, decida comer del árbol de la vida, porque eso implica negarse a sí mismo y decidir voluntariamente sujetarse a la autoridad. Ahora, no tenemos excusa. En el ámbito espiritual maligno, Satanás ejerce control a través del temor. Y donde cuando ya los envolvió, cuando ya los convenció, hay de ellos si no lo obedecen. Porque entonces voy contra tu familia, es control a través del temor. En el ámbito de Dios es control a través del amor. Si tú quieres. Mira, aquí está esto. Yo te digo que sigas estos pasos y vas a encontrar mi bendición. Pero el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tienes que decidir humillarte. Tienes que decidir comer del árbol, del fruto de la vida, para que la vida de Dios esté en ti y puedas tú actuar, pero necesitas negarte a ti mismo, necesitas morir al yo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo, y ese es el secreto, y a eso nos está llamando Dios. Pero eso es voluntario. ¿Por qué tú decides obedecer a Dios? Por ahí nuestro presidente menciona con mucha razón, amor con amor. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Estás consciente? ¿Dónde estás? ¿Estás consciente que estás en el camino adecuado? Aquí no venimos a lavar cocos ni a dorar píldoras. La palabra viva y eficaz, tú la tienes que tomar y decidir buscar a Dios, someterte a Dios, entrar en su esquema para que puedas disfrutar de esas promesas, porque son para nosotros y para nuestros hijos y para los que estén lejos, para los que decidan someterse a su autoridad. Y no debe de ser pesado, porque en el fondo es su amor el que está llevándonos hacia conseguir esas bendiciones que Él conquistó ya en la cruz del Calvario. Sí, por nuestra naturaleza caída y por todo a veces es difícil, pero quien ha probado sabe si estoy yo diciendo la verdad o no. No es lo que yo diga, sino es lo que Dios dice en su palabra. Y usted y yo lo tenemos que comprobar y decidir de qué árbol comer. Ay, Dios mío. Hay tanto que decir. Voy a la mitad. El árbol de la vida, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no significa otra cosa que la actividad que uno realiza aparte de Dios. La búsqueda de lo bueno según los pensamientos de uno. Yo pongo mis propias reglas. La prisa e impaciencia por obtener el conocimiento aparte de Dios nos dejan alejados de Él. Y no es de extrañar que Él se disguste con el hombre, porque el hombre tiene una actitud independiente y busca hacer las cosas a su manera, sin darle cuentas a nadie. El árbol de la vida representa la vida de Dios. Comer su fruto representa la vida de Dios en nosotros.
El propósito de Dios al crear al hombre fue que éste confiara en él. El significado del árbol de la vida se puede resumir en una sola palabra: confianza, que de ahí deriva la palabra fe, confianza. Una total dependencia, manteniendo una continua comunión con Dios. ¿Me entiende? ¿Y cómo podemos cultivar eso? Buscándole. Dios no se equivoca en su palabra. No dejéis de congregaros como muchos tienen por. Muchos se dejan avasallar por el temor. Como humanos, claro, Cristo sabía, continuamente estaba diciendo: no temáis, no temáis, no temáis, porque es parte consustancial de la naturaleza humana el temor. Pero dice la palabra que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Y Dios nos ama de una manera perfecta. Y no somos como aquellos que no tienen esperanza. Tenemos en quién confiar y a quién recurrir. Va a haber confusión, va a haber cosas en contra de todo eso. Lo que está sucediendo tienen el propósito de los que no estaban bien tomados, se van a soltar. Los que no quieren someterse, es su oportunidad. Los que no quieren esforzarse y hacer lo que Dios dice, mejor. Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los árboles del huerto, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios menciona especialmente el árbol de la vida y debemos entender que su fruto es el más importante de los frutos comestibles. Su propósito era que Adán escogiera voluntariamente comer de ese fruto. Y hoy nos está haciendo ese mismo llamado para que comamos del árbol de la vida, para que asumamos las implicaciones que tiene ser hijo de Dios, ser cristiano, los derechos y obligaciones. Pero entendamos, dice el Señor: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y dice en Hebreos, para terminar, que nos alleguemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere bendecirnos. Y no es por lo bueno o malo que seamos o por los méritos, porque nada de lo que hagamos delante de Dios puede resultar mérito. Dice que nuestras mejores obras delante de Él son como trapos de inmundicia. Entonces, todo lo que hace Dios es por gracia. Estamos obligados a hacer buenas obras porque para eso fuimos creados, dice la palabra, pero no, eso no nos dan méritos. Dios no te contesta o me contesta porque estás haciendo méritos y a lo mejor tú eres mejor que el otro y por eso a ti no es así. Nuestras mejores obras delante de Él son como trato de inmundicia. Entonces todo es por gracia, es la gracia de Dios, ese misterio, y Dios quiere manifestar su gracia. Lo único que pide es que nos humillemos. Y en esta mañana yo les invito a que hagamos una oración, que decidamos comer del árbol de la vida, que nos alleguemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dejo este lugar. Dios les bendiga, hermanos.